las cuestiones que les vamos proponiendo tienen que ver con la información real que tenemos sobre la pandemia y tiene que ver con el diálogo que tenemos permanentemente, tanto el jefe de gobierno como todos los funcionarios, de explicar a la ciudadanía lo que estamos viendo, lo que está pasando y lo que creemos que va a pasar en los próximos días. Ministro, buen día. Yanina Méndez de Canal 9. Consultarle puntualmente cuál es la situación de la Villa La Carbonilla, porque están denunciando 20 casos positivos y solicitando a la vez mayor intervención del Estado, testeos y que se les pueda proveer de insumos como alcohol en gel y demás elementos de higiene. Sí, ayer estuvo el doctor Batistela trabajando allí, así que le pediría a Gabriel que lo describa un poquito. Buen día. Sí, la situación, nosotros a medida que vamos viendo la evolución de la curva de casos en cada uno de los barrios populares, vamos tomando distintas medidas e intervenciones. Como vimos que el fin de semana, a partir del viernes, comenzó a subir el número de casos, ya ayer una serie de equipos de trabajo del Ministerio de Salud, de Defensoría, hicimos una reunión con el barrio antes de ayer e iniciamos los dispositivos de búsqueda activa. O sea, desde ayer no está instalado el puesto de testeo, pero iniciamos toda la búsqueda activa y los trasladamos a las UFUs más cercanas, que son del Hospital Tornú, del Durán y del Álvarez. O sea que es el mismo mecanismo y la misma intervención en cuanto a la búsqueda activa y el acompañamiento de todos los que están en situación de contacto estrecho, no solo desde salud, sino el Ministerio de Desarrollo acompañando en el sentido alimentario, en los elementos de higiene y nosotros haciendo la búsqueda activa en toda esa población. Buenos días, ministro Nicolás Gallardo de CNN Radio. Por un lado, quería preguntarle acerca de lo que tiene que ver con los testeos en los hospitales públicos. Comenzaron ayer, preguntarle precisiones en ese sentido. Y en segundo orden, ¿qué ocurre con respecto a ciertas frases que se han utilizado en este último tiempo con que la normalidad, tal como la conocíamos, no existirá? ¿Ese tipo de frase es realmente así? ¿Qué va a pasar de cara a lo que será en algún momento el fin de la cuarentena? Gracias. Bueno, empiezo por la segunda parte, que es la normalidad. Yo te diría así, Nicolás, a mí me parece que es evidente que esta pandemia le ha traído a todo el mundo, porque a todo el mundo en términos reales, no figurados, le ha traído a todo el mundo tamaño dolor y ha generado y seguirá generando tamaña disrupción en los derechos y las costumbres culturales de todos los pueblos, que pensar que después de todo esto va a seguir todo como era antes, no parece demasiado integral o una mirada muy completa de la realidad. Porque nadie en la vida, en forma individual ni en colectiva, pasa tamaño dolor, tamaña crisis, sin reflexionar de qué está pasando y qué nos pasó. Así que a mí me parece que ni siquiera me gusta mucho hablar de nueva normalidad. Me parece que deberíamos hablar de una profunda reflexión de qué le pasa al universo, qué le pasa a la Tierra, qué le pasa a las personas, qué nos pasa a los países y qué pudimos reflexionar en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué pudimos reflexionar en todo este tiempo? Todo el mundo está angustiado, todos la estamos pasando mal, todos, cada uno de su manera. Entonces la pregunta es, después de pasarla tan mal, de tener tamaño problema en la Tierra, ¿no vamos a aprovechar para pensar un poco? Para reflexionar cómo veníamos comportándonos como personas, como países, como ciudadanos, y qué deberíamos ser en el futuro como personas, como países, como ciudadanos. Eso va a significar desde mi mirada un cambio profundo en la forma que veamos la realidad y que nos comportemos. Pero hay una cosa que es evidente, el nivel de interdependencia que tienen los países entre sí y que tenemos las personas entre sí, esta pandemia lo vino a mostrar de una manera cruda y brutal. Una cosa que pasó en una ciudad ignota de la China nos ha aumentado la pobreza, el hambre, la marginalidad, el dolor, la muerte, a nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si no comprendemos que el planeta Tierra tiene una interdependencia enorme y que lo que le pasa al otro es importante también para lo que te pasa a vos, entonces no habremos aprendido nada. Así que a mí me gusta profundizar más tu planteo y decir, señores, tenemos mucho tiempo disponible. Y lo esencial está en nuestro vínculo con la tierra, nuestro vínculo con los otros y en nuestro vínculo con uno mismo. Y ahí están los tres lugares para reflexionar. ¿Qué cosas podemos hacer mejor de acá para adelante? Y la primera pregunta se me escapó.
Sobre los testeos en los hospitales públicos. Bueno, ayer estuvimos trabajando todo la coordinación y la planificación de los testeos con las diferentes autoridades de hospitales y hoy se están haciendo, con lo cual no tengo resultados aún para decirte, pero hoy empezaron. Espero yo en la próxima conferencia de prensa presentar un corte y contarles cómo está funcionando el mecanismo. Hola, ¿cómo les va? Buen día, soy Marcela Ojeda, de Radio Continental. Doctor, disculpe que le volvamos a preguntar acerca de la primera consulta que le hacía el colega de Radio Mitre, acerca de esta asociación o relación que hay en el momento del pico máximo de la curva de contagio, la cuarentena y la prolongación de la cuarentena. La pregunta puntual es, ¿qué va a pasar de aquí a agosto? ¿Cuáles son los plazos? Si hay un tiempo establecido y qué relación tienen las medidas de cuarentena con los contagios y la multiplicidad de los contagios. Voy a intentar explicarlo de alguna otra manera para ser un poquito más claro. Pongamos un escenario que no tiene por qué ser correcto o cierto. Pero suponete que en los próximos 7 días los casos empiezan a bajar de manera sistemática en la ciudad. Es decir, descubrimos que hoy fue el pico. Ese es el momento para empezar a desandar las medidas. Porque, nuevamente, Alemania con un R de 0.6 empezó a liberar las medidas. Italia con un R de 0.9 empezó a liberar las medidas. España con un R de 0.8 empezó a liberar las medidas. Es decir, es razonable pensar que cuando la contagiosidad del virus es menor de 1, es decir, que cada enfermo contagia a menos de una persona, por lo tanto cada día tenés menos enfermos, sea el momento de empezar a desandar. Ahora eso no significa que no vas a tener curva de casos, porque si vos tenés, como le pasó a Italia, por ejemplo, tenía 1.400 casos por día, al día siguiente tenía 1.350, al día siguiente 1.300, es decir, cada día tenía menos, pero tenía una curva evolutiva y tenía muchos casos por día. Sin embargo, cuando el R baja de 1, vos podés ir liberando las medidas porque la contagiosidad ha bajado mucho. Y eso es lo que han hecho todos los países del mundo. Y yo creo que no sé lo que va a hacer la Argentina porque no es una decisión mía. Lo que digo desde el punto de vista sanitario y técnico, es razonable pensar que cuando el R baje de 1 es un momento muy apropiado para empezar a liberar. Y eso podría ocurrir en cualquier momento, no lo sabemos. Y eso es lo que tenemos que ir viendo día a día. Lo que sí sabemos es que este gobierno, y lo ha dicho el jefe de gobierno, el vicejefe, el jefe de gabinete, y yo lo insisto mucho también, este gobierno está profundamente preocupado por las diferentes dimensiones humanas que están siendo dañadas de manera continua y prolongada. Y que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para mitigar, disminuir y disminuir el tiempo y disminuir la intensidad de ese nivel de daño en la medida que seamos capaces de hacerlo y sea seguro hacerlo. Doctor, disculpe la molestia, es porque no entendemos, no es nuestra profesión. ¿Qué significa R1 o el nivel de R1? Digo, para que todos los que estamos en casa y nosotros también podamos entenderlo y expresarlo con claridad. Gracias. Sí, a veces hablo demasiado rápido y no explico. ¿Se acuerdan que hay un índice de contagiedad que dice que una persona enferma a cuántas personas contagia? Cuando una persona enferma contagia a más de una persona, la cantidad de casos van subiendo, porque naturalmente cada enfermo se transforma en más de un enfermo, ¿no es cierto? Eso se llama R0 o R, es el índice de contagiosidad, de reproducibilidad del virus. Entonces, todos los países que tienen un R arriba de 1, la Ciudad de Buenos Aires tiene un R estas últimas semanas entre 1.3 y 1.4. Tiene una curva evolutiva que va en ascenso, porque cada enfermo contagia más de 1. Y todos los países cuando empiezan a descender en la curva es porque logran que ese valor sea menor de 1. Por supuesto que la cuarentena baja ese valor y el tapaboca baja ese valor, el distanciamiento físico baja ese valor. Cada una de las medidas que hacemos es para bajar ese valor. Entonces, nosotros, el momento que empecemos a bajar, es decir, que habremos pasado el pico, empezás a bajar porque la contagiosidad del virus disminuyó. Por múltiples motivos técnicos no viene al caso. Entonces, ese es el momento más apropiado para empezar a desandar. Incluso antes de ese momento podrías tomar algunas medidas puntuales o bien pensadas, lo que se llama algunos cuarentena inteligente, algunas medidas que puedan liberar algún punto, y eso es lo que estamos trabajando todo el día. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la medida? Pero lo que sí les puedo asegurar, porque esto es una instrucción del jefe de gobierno, es nuestro mayor esfuerzo como equipo de gobierno para identificar las medidas y el tiempo más precoz posible para dar una respuesta a la ciudadanía.